lípidos tenemos que recordar, esta parte vamos a pasarla rápido, vamos a recordar qué son los lípidos. Ustedes los vieron muy bien en su primer semestre, precisamente en Fundamentos de Bioquímica, donde partimos desde los ácidos grasos, que se clasifican en ácidos grasos saturados e insaturados, ¿cierto? Que también sabemos que hay ácidos grasos de cadena par y de cadena impar, que ya hemos visto algunas pistas de por qué esa relevancia cuando empezamos a hablar de su metabolismo, dado que dependiendo del número de carbonos de esos ácidos grasos, va a depender de cómo se pueden vincular al ciclo de Krebs, ¿sí? Sí, por acetil-CoA, ¿o cuál es el otro? Propionil-CoA, que va succinil-CoA, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí no habíamos visto, solamente vimos esa generalidad. Para esta ocasión vamos a ver el paso a paso de cómo es que esos ácidos grasos se vinculan a ese ciclo de Krebs. Ácidos grasos que posteriormente con la molécula de glicerol se unen formando haciendo una esterificación, un enlace éster con los OH y el ácido y el carboxilo de los ácidos grasos para formar los triglicéridos y todas las variaciones que hay al respecto, como son los fosfolípidos, que dentro de esas variaciones uno de esos hidroxilos puede conectar también con grupos fosfato. También vieron lo que son, ustedes ya ven, pues como para que vayan recordando y tomen como sus notas del primer semestre, los esfingolípidos, qué particularidad tienen, los eicosanoides también los debieron de haber nombrado. En el caso de los eicosanoides, si bien los vamos a mencionar, no vamos a ver específicamente cómo se generan ni cómo se metabolizan, los vamos a nombrar como de dónde salen. ¿Por qué? Eicosanoides es un tema supremamente amplio que ustedes van conociéndolos poco a poco en la medida que van avanzando durante su carrera. Entonces ven un poquito en fisiología, los mencionamos en bioquímica, por allá en fármaco los vuelven a ver, porque tienen mucha implicación a nivel fisiológico y farmacológico. Entonces, digamos que si bien lo vamos a mencionar, no vamos a tener mucho detalle del metabolismo de los eicosanoides. El colesterol, por el contrario, sí lo vamos a mencionar, vamos a ver cómo es su ruta metabólica, cómo se sintetiza el colesterol y cómo este termina siendo un precursor para sales biliares y también para vitaminas. Como por ejemplo acá tenemos una de las sales biliares, también las van a escuchar cuando estén en gastro en la parte de fisiología, van a hablar de esas sales biliares. Aquí vamos a ver, a grosso modo también, no con mucho detalle, cómo es que se terminan convirtiendo ese colesterol, es el precursor para las sales biliares. Y también vamos a conocer cómo ese colesterol también es sustrato o es el precursor para la síntesis de vitaminas que son liposolubles, que no se les puede olvidar que son las cardíacas. Vitamina K, A, D y E, que son las vitaminas que son liposolubles. También lo mencionaremos. ¿Para qué también es importante el colesterol? Tema que también se nos cruza mucho con fisiología, con anatomía. El colesterol es el precursor de las hormonas esteroideas, ¿cierto? Que nos va a ayudar a esa diferenciación sexual, a toda la señalización de la definición y definición de esos órganos sexuales y también de aquellas hormonas obviamente que están ligadas a todo este proceso, como la esterona, androsterona, progesterona, testosterona, y veremos algunas enfermedades asociadas precisamente a la producción de estas hormonas, ¿sí? Que serán las más comunes, que yo sé que también las van a nombrar un poquito en fisiología, y entre todos los profes nos vamos complementando el tema para que ustedes terminen el concepto completo desde cada una de las áreas. Entonces, en función de estas
de los lípidos vamos a movernos entre ellos, entre que son los ácidos grasos, sus variaciones, saturados, insaturados, pares e impares, y obviamente vamos a mirar como siempre desde el concepto general a lo particular, de cómo los producimos, pero también cómo los degradamos, es decir, cómo hacemos lipogénesis, cómo hacemos lipólisis, cómo es su regulación y para qué nos sirve como precursor. Vamos a arrancar con la glucosa, que fue lo primero que dijimos y lo que empezamos a hablar, que ese exceso de glucosa. Pasaban varias cosas cuando arrancábamos con una ingesta de glucosa. Lo primero que pasa es la glucólisis, ¿cierto? Lo segundo que se activa con esa glucólisis es que la síntesis de piruvato. No, esa es la tercera. Antes de los ácidos grasos hay algo en el hígado que necesitamos como bodega de energía, el glucógeno, ¿cierto? Entonces hacemos glucólisis, hacemos glucogenogénesis, ¿cierto? Síntesis de glucógeno para ese hígado, y el exceso entonces de ese azúcar termina convirtiéndose en triglicéridos almacenado en el tejido adiposo, una parte, y otra pues terminará convirtiéndose en esos ácidos grasos, pero que serán empleados para membranas celulares, sfingolípidos, fosfolípidos, o en otro caso es que se utilicen directamente como fuente de energía, pues que ya sabemos cómo se puede vincular los ácidos grasos al ciclo de Krebs para que nos den esas coenzimas que finalmente en la cadena transportadora de electrones se convertirán en ATP. ¿Listo? Bueno, dentro de los eicosanoides, que era lo que les estaba mencionando ahorita, todo parte del ácido araquidónico, que también vamos a mencionarlo. Hay muchas cosas, sobre todo en esta parte que les estoy diciendo, que vamos a ver muy desde la generalidad. Por lo que les decía que ustedes van a verlos muy más detalladamente en cada patología, en cada tema a nivel de cada uno de sus cursos. Entonces, dentro de ellos encontramos a los leucotrenos, prostaglandinas y trampoxanos, que todos participan generalmente en la parte inflamatoria, constricciones a nivel de musculatura lisa, coagulación, agregación plaquetaria. Entonces, si ven, cada uno de esos temas ustedes los van a ir tocando. En inflamación, por ejemplo, van a hablar de ellos cuando estén en inmuno, ¿sí? Cuando estén en fármaco también van a hablar de ellos. En coagulación, en fisio también van a hablar de esos, cada uno de estos eicosanoides. Del colesterol, entonces, su principal, o también del que vamos a volver a retomar, es el acetil-CoA, que si bien no es el precursor, el acetil-CoA no es el precursor del colesterol, sí parte de un acetil-CoA, ¿sí? Porque no es el precursor sabiendo que partimos de un acetil-CoA, porque hay una reacción posterior que es ya irreversible y es mediada por una enzima que es la que nos define si hay o no colesterol, haya o no haya acetil-CoA. Por eso no es el acetil-CoA el precursor, sino otra molécula que se llama mevalonato, que en su momento la vamos a mirar, colesterol que lo vamos a usar para membranas, sales biliares y hormonas esteroideas. Muy bien. Como siempre, entonces vamos a arrancar desde la generalidad. Y esa generalidad es precisamente qué pasa con las grasas que nosotros tomamos por la ingesta, por esa alimentación. Entonces, en la imagen ustedes van a ver en todas partes la TG, que son triglicéridos. ¿Listo? Les hace referencia que son precisamente
las grasas que estamos consumiendo a través de nuestra dieta. Esos triglicéridos en el proceso digestivo tienen que empezarse a degradar. ¿Se acuerdan qué pasaba con la glucosa? Cuando empezamos la ingesta, las amilasas tenían que empezarlo a degradar, ¿cierto? Que luego quedaban en 3 moléculas de azúcar o 4 y durante todo el proceso digestivo se iban degradando hasta quedar como una sola. Pasa más o menos lo mismo cuando hablamos de las grasas. Entonces en el proceso digestivo lo primero que debe pasar es que pasar de 3 moléculas de ácidos grasos unidos a ese glicerol pasar a 2, y eso es lo que se llama un 2-monoacilglicerol y el ácido graso libre. Que ahorita vuelvo y les repito esto de otra forma. Ustedes saben que yo les repito de diferentes maneras para que nos vaya quedando claro. Una vez en el intestino ya está degradado ese triglicérido a 2-monoacilglicerol y un ácido graso libre, pasa a través del lumen intestinal hacia el torrente para que estos sean almacenados en lo que llamamos los kilomicrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las lipoproteínas? Que también las vieron en primero, creo que en físico y también en bioquímica. Kilomicrones, HDL, LDL, VLDL, IDL, ¿se acuerdan de ellas? Sí, bueno, si no, repasan. Los kilomicrones, ¿cierto? Los kilomicrones van entonces a empaquetar estas grasas y estas triglicéridos, que miren lo particular. Si bien en el sistema digestivo tenían que dividirse, vuelven y se unen como triglicéridos para que puedan ser empaquetados como kilomicrones. Esos triglicéridos ya que están empaquetados son reconocidos por lipasas, donde los atrapan y empiezan a sacar de él grasas para cambiarlos a otro tipo de lipoproteínas como son los VLDL. Esos VLDL van al hígado y a partir de ellos podemos hacer entonces otro empaquetamiento de las lipoproteínas que ahorita se las voy a mostrar, pero adicionalmente, dependiendo del tejido, podemos estar hablando que se puede hacer una lipólisis haciendo uso de estos como fuente de energía, y como ya hemos visto en el ciclo de Krebs, cuando se vinculan directamente a como fuente de energía. Cuando estamos en ayuno, por ejemplo, y ya habíamos dicho que listo, el exceso de azúcar se convierte en triglicéridos, y esos triglicéridos van a empezar a empaquetar en el tejido adiposo. Cuando estamos entonces en un proceso de ayuno, ese es el tejido adiposo el que va a ser el reservorio, así como el azúcar fue ligado con el glucógeno en el tejido adiposo para las grasas, empieza a liberar los triglicéridos. Todo esto con un proceso de regulación que lo vamos a ver al detalle. ¿Qué pasa con ese tejido adiposo? Cuando estamos entonces en ayuno, va a liberar el glicerol y va a liberar los ácidos grasos. Voy a volver a preguntar, ¿cuáles son los precursores de la gluconeogénesis? El lactato. Lactato, alanina, Piruvato y glicerol. glicerol, ¿cierto? El glicerol, en este caso, cuando estamos hablando de triglicéridos, que acuérdense, no es un glicerol, cada OH de glicerol tiene unido un ácido graso. Aquí, ¿qué está haciendo ese tejido adiposo? ¿Qué está entregando al torrente sanguíneo? El glicerol quiere pasar y estamos en ayuno. ¿Para dónde se irá a ir ese glicerol si estamos en ayuno y que era parte de los triglicéridos? A gluconeogénesis, ¿cierto? Y lo va a hacer directamente en el hígado para generar a partir de ese glicerol glucosa. Mientras tanto, los ácidos grasos
van a ser empleados como fuente de energía a nivel muscular, por ejemplo. Hay unos órganos que se especializan más en poderlos usar, por ejemplo el corazón es uno de ellos que utiliza mucho ácido graso. El cerebro no, por el contrario. El cerebro, para poder que haga uso de otra fuente de energía diferente a la glucosa, tiene que cambiar toda la expresión de sus genes para poder hacer uso de eso, y eso lo hace cuando ya no hay de otra, ¿cierto? El cerebro siempre va a utilizar como fuente de energía de primer recurso el azúcar. Esos ácidos grasos entonces van a ir a nivel muscular, a otras células, a ser fuente de energía, como lo aprendimos en el ciclo de Krebs, pero también viene otro término adicional que se puede generar cuando empezamos a hacer mucho uso de esos ácidos grasos, y es los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se activan por la alta la tasa metabólica tan alta de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces esos cuerpos cetónicos serán otra de las rutas metabólicas que vamos a mirar. Que también, ¿qué pasa con las personas que tienen dieta keto? ¿Por qué se llamará dieta keto? Mire, de cuerpos cetónicos en inglés, ¿sí? Las personas que se alimentan solo de grasa, ¿cierto? Y de proteína pues animal, tienen una alta tasa metabólica de esos cuerpos cetónicos, que en una persona normal no tiene problema porque tiene una regulación bien, pero esos cuerpos cetónicos, cuando hablamos ya de enfermedades, puede ser un problema y llevar a lo que se llama la cetoacidosis. ¿Listo? Que será uno de los temas, que me acabo de acordar de una pregunta que me hicieron, de los temas que vamos a ver en la parte de integración. ¿Listo? Cetoacidosis. ¿Qué pasa cuando hay una cetoacidosis? Eso parte de una diabetes, especialmente diabetes tipo 1, que en la diabetes tipo 1 el paciente no produce insulina y es como si la persona viviera en un ayuno constante. Entonces, como está en un ayuno constante, su ruta metabólica de la lipólisis, de hacer uso de esos ácidos grasos como fuente de energía, me va a producir muchos cuerpos cetónicos, y como es a partir de una enfermedad donde no hay un proceso de regulación adecuado y hay unas rutas que no están funcionales porque no sirve la insulina y hay rutas que son activadas por la insulina, y ya lo hemos visto, eso puede terminar en una alta concentración de ácidos de cuerpos cetónicos, y estos cuerpos cetónicos hacen que se dé mucha, en su estructura tienen grupos carboxílicos que en disolución que liberan hidrogeniones. ¿Qué pasa con el pH? Baja, y como viene a partir de esos cuerpos cetónicos se le llama una cetoacidosis. Entonces también vamos a ver precisamente cómo funcionan esos cuerpos cetónicos y algunas de las patologías asociadas. Acá recordar el glicerol, ¿cierto? Y vemos que por cada uno de los carbonos que están enumerados como 1, 2 y 3 está asociado los ácidos grasos, que son los que estoy mencionando. Acá vemos el enlace éster o la esterificación que se hace entre cada uno de esos ácidos grasos y el glicerol que será utilizado en ayuno como fuente de o precursor para la gluconeogénesis. Muy bien. ¿Dudas de la estructura de un triglicérido? ¿La recuerdan? ¿Están en shock y no se acuerdan de nada? Hablen o callen para siempre. Medio, 3/4, no. Digan a ver. Yo a veces pienso que ustedes prefieren quedarse con la duda que a preguntar. Y a ver qué Dios proveerá. Pregunten. Son 3 ácidos grasos y la cabeza es el glicerol. Sí. Aquí está así como abierta para que no se vea
muy pegada, pero la cabeza polar del ácido, pues del triglicérido, es precisamente el glicerol con estos ácidos grasos que hacen parte de la cabeza polar. Y las cadenas hidrocarbonadas, que pueden ser diferentes en cada uno de los carbonos, son las que tienen esa cola de carbonos, que algunas pueden ser pares, impares, saturadas o insaturadas. ¿Qué pasa? Como nosotros la degradamos y vamos partiendo esos ácidos grasos, ya cada ácido graso lo metabolizaremos por aparte y su ruta metabólica dependerá de cuántos carbonos tenga y de si es saturado o es insaturado. No sé si me acuerdo bien. Es que para separarlos se usa hidróxido de sodio. En el laboratorio, ¿cierto? Que es la saponificación, ¿cierto? Pero acá lo hacen una enzima que es una lipasa. Bueno, ¿dudas? Amarra el zapato que no se... ¿Y qué es lo que tenía? Si era saturado, insaturado, ¿cómo es? Es que saturado, insaturado son dobles. ¿Vamos bien o no? De los metabolitos que dependía de eso. O qué más, pues como te metaboliza. Ya, sí, saturado, insaturado. Dijo para Muy bien. Volvamos entonces, ya vimos algo un poco más general, vamos a ir dando los detalles. Volvamos Que eso es entonces saturado, a insaturado. Listo, ya que habíamos visto que en el tracto digestivo entraban, había que partirlo, luego volvían y se unían, llegaban al torrente sanguíneo y el kilómetro los empaquetaba. Listo, porque la grasa será soluble en la sangre. No, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay muchas cosas en juego. Entonces, los triglicéridos, como son grasas, no pueden viajar libremente, sino que tienen que ir acompañados por las sales biliares. Esas sales biliares son secretadas obviamente por la bilis, pero también desde el páncreas se empieza a generar bicarbonato y enzimas que van a ayudar a la degradación o a la fragmentación de esos triglicéridos para que puedan ingresar en la estructura correcta para ser metabolizados o que puedan ingresar al torrente sanguíneo por un proceso de reacciones. ¿Cómo son las sales biliares? ¿Han hablado de ellas en alguna parte? ¿En dónde han hablado de sales biliares? En Anato. ¿Y qué les dijeron de las sales biliares? Solamente, pero ¿cómo? Pues se las imaginan. No. Bueno, yo no sé a esta generación qué les pasa, como que no hablan. Va a tener que preguntar por WhatsApp a ver si me responden. Entonces, vamos a imaginarnos los triglicéridos que son así, ¿cierto? Parecen unas medusitas con 3 patitas, ¿cierto? Las sales biliares son unas estructuras que tienen una cara apolar, que son las que va a tener contacto con los triglicéridos, y tiene una cara que es polar, ¿cierto? Es hacia afuera, tiene grupos OH que le van a permitir viajar en el torrente sanguíneo y en el sistema digestivo. Entonces, el lado apolar rodea las grasas y el lado polar queda hacia afuera para poder moverse, ¿cierto? Esas son las sales biliares. Y ahí viene el ácido fólico, no sé qué, que vamos a ver algunos nombres. ¿Cómo se le llama a esa molécula que tiene una parte polar y una no polar? Anfipática, ¿cierto? Y esas sales biliares son secretadas obviamente por la bilis. Una vez están allí envuelticas en esas sales biliares, pónganle un poquito de imaginación y ayúdense, ¿sí o no? Están ahí empaquetaditas, hay que empezar a hacer corte de esos ácidos grasos, de llevarlo como a las estructuras que pueden llegar a pasar al torrente sanguíneo. Y una de ellas es que de esos 3 ácidos grasos hay que quitarle uno. Y si yo le quito uno, ¿cuántos quedan?
se llama 2-monoacilglicerol y un ácido graso, que este es el que se llama 2-MG y este es el que se llama, que es el ácido graso o el feo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace el corte de esa ácido graso? Existen unas enzimas que se encargan de eso. Unas de ellas secretadas precisamente por el páncreas, que son la lipasa y la colipasa. Imagínensela como si estuvieran metidas en esa micela rodeada de las sales biliares, y ella mete la estructura y va cortando lo que está adentro, manteniendo adentro los ácidos grasos. Entonces, finalmente, ¿qué me va a producir? Un ácido graso, ¿sí? 2-monoacilglicerol empaquetados, quedan empaquetados igual alrededor de esas sales biliares, y en el lumen intestinal esos ácidos grasos y monoacilglicerol vuelven a unirse como triglicéridos, pero en esta ocasión van a ser empaquetados en el kilomicrón. Los kilomicrones, me voy a ir hasta donde hay un kilomicrón, después ya vuelvo. Espérense, yo me vuelvo, vean. Miren acá, estas son las sales biliares, ¿sí? Esta es una estructura de una sal biliar. ¿De dónde les dije que salían las sales biliares? ¿Cuál es el precursor? El colesterol. Miren que se parece, ¿cierto? Y tienen, obviamente no lo está mostrando muy plano, pero eso tiene un lado polar y uno no polar, como se los mostré allí, y forman lo que es el glóbulo graso, donde viajan todas las grasas. Sí, actúa entonces como un detergente en ese lumen intestinal. Acá la vemos de otra manera, ese es el ácido cólico que les estaba mencionando. Acá lo vemos, la cara hidrofílica o polar, y la cara que es apolar o hidrofóbica, rodeando entonces las grasas. Y estas que ven en morado corresponderían a lo que son las enzimas pancreáticas, colipasa y lipasa, que empiezan a degradar o hacer la digestión de esos triglicéridos para dejarlos en 2-monoacilglicerol y el ácido graso libre. Esa. Dime. Sí, se meten, o sea, las reconocen por interacciones no covalentes, se unen a ellas y empiezan a hacer la degradación adentro. Y ya luego queda la sal biliar, pero adentro quedan los 2-monoacilglicerol y los ácidos grasos libres en esa digestión. Entonces, cuando ya pasan, para poder que lleguen a las células del lumen intestinal, tienen que entrar así, como 2-monoacilglicerol y un ácido graso libre. Y una vez ya están en el lumen, las vuelven a unir como triglicéridos para empaquetarla en el kilomicrón. Pues a ver, en el sentido práctico no, pero las células así hacen unas cosas que uno no entiende por qué, que para qué la cortan, si luego la van a volver a... Sí, pero así ocurre. Hubo una época de un estudiante que decía, pero ¿para qué hace eso y por qué no hizo tal cosa? Pues, sí, en el sentido práctico sí, pero sí, luego no. Sí, ya lo vamos a mirar. Y Mauricio, ¿te voy a meter? Entonces, cuando salen del hígado, salen estos, pues, como salipasas, como simógenos, ¿cierto? No, a ver. Las sales biliares, ¿cierto? Son secretadas, ¿cierto? A través de o sea, sintetizadas en el hígado, secretadas ahí en la bilis, y las enzimas las secreta el páncreas. Y anatómicamente ustedes saben más que yo, a esos tienen
como una vía donde se conectan, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿El qué? ODI. Se conectan y van sal biliar con las enzimas, ¿cierto? Se empaquetan y la enzima queda unido para ir haciendo la digestión y que a la medida va pasando por el tracto digestivo. Cuando ya va a pasar al lumen intestinal, en las células del lumen intestinal dice, listo, ya llegaron, la reconozco, ¿cierto? Deben de llegar, es así, 2 monoacilglicerol y un ácido graso libre, si no, no las va a reconocer y las va a permitir ingresar a la célula. Y cuando ya están allí, vuelve y se hace la esterificación para convertirlo en triglicérido. Parece que este no es lo que quiero mostrarles. El kilomicrón. Prometo buscar una foto, mejor la tengo, pero no la alcancé a cambiar. Los kilomicrones son las lipoproteínas más grandotas, ¿sí? Son en las que viaja inicialmente esas grasas que nosotros consumimos, las que son exógenas, que estamos empaquetando desde ese sistema digestivo. Listo, de esta grandota es la que yo estoy haciendo referencia. Ahorita miramos el resto para no mezclar cosas. Ese kilomicrón, las lipoproteínas, todas esas, pero cada lipoproteína se caracteriza porque es como si fuera una membranita hacia afuera, ¿sí? Una monocapa, tiene proteínas integradas en esa monocapa, tiene colesterol, pero esas proteínas que forman la lipoproteína son específicas de cada tipo de lipoproteína, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que les estoy mencionando, los kilomicrones tienen dentro de esa monocapa, esas proteínas, una proteína que se llama ApoB48 y es una proteína que hace parte del kilomicrón. ¿Por qué es importante en algunos casos alguna de esas proteínas en las lipoproteínas? Porque son las proteínas que reconocen las enzimas para actuar sobre ellas, ¿sí? Que aquí es donde va esta otra imagen. Entonces ya, recapitulo, condensemos la información. Hacemos la ingesta de grasas, nuestro hígado sintetiza las sales biliares, la bilis la secreta, el páncreas secreta las enzimas como la lipasa y colipasa, cogen, empaquetan los ácidos grasos, la lipasa y colipasa hacen el corte de un ácido graso para que me quede como 2 monoacilglicerol y ácido graso libre, de manera que puedan entrar a las células del lumen intestinal, se puedan volver a unir como triglicéridos y estas las metan o las empaqueten en el kilomicrón. Que en el kilomicrón es la estructura o la lipoproteína que va a poder viajar en sangre. Listo, vamos ahí. Que aquí lo estamos viendo, kilomicrón, y sale al torrente sanguíneo para viajar en sangre. ¿Qué pasa? Este círculo amarillo que ustedes están viendo aquí grandote es lo que llamaríamos el kilomicrón, ¿sí? Que son los remanentes de todas estas grasas. En ese kilomicrón está la APO48, B48, está la APOC2, hay un montón de proteínas que hacen parte de ella que no vamos a estas alturas del partido como a detallarlas, porque yo sé que en fármaco ustedes tienen solo una unidad de dislipidemia y se las van a preguntar, por ahora no nos las vamos a aprender. Pero resulta que esos kilomicrones que tienen adentro todos esos triglicéridos, en las células endoteliales, justamente en la superficie, vamos a tener unas cadenas de polisacáridos con una lipasa lipoproteica,
que va a tener reconocimiento sobre las proteínas de la monocapa del kilomicrón. Como por ejemplo, ¿qué quiere ser un kilomicrón? Usted. Resulta que la compañera Isabel, ¿sí o no? No, ahí está. Isabel, es un kilomicrón, ¿sí o no? Una cosa es su interior, otra cosa es lo que está visible, ¿cierto? Entonces vamos a pensar que la camiseta de ella es una proteína y yo soy la lipasa. Cuando ella pasa por el frente mío, yo reconozco su camiseta y la agarro de la camiseta, ¿cierto? Entonces, esas proteínas típicas del kilomicrón, esa APO48 o esa APOC2, son reconocidas por la lipasa, la atrapa, ¿cierto? Y empieza entonces a trabajar o a degradar o a tomar esos triglicéridos que hay hacia el interior. ¿Sí? ¿Por qué lo hace? Porque a partir de ese kilomicrón se empieza a hacer la síntesis de los otros tipos de lipoproteínas. Esta es una imagen que saqué de Bioquímica de Matthews que da más o menos qué es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los kilomicrones que luego van a hacer entonces haciéndose hidrólisis de esos triglicéridos en su interior y pasan a ser restos de kilomicrones. Luego estos llegan al hígado, salen del hígado como BLDL, vuelven y se hidrolizan, salen como IDL, luego estos IDLs vuelven al hígado, otros van a otra lipasa y se va cambiando la densidad de las grasas y así tenemos todo lo que llamamos el perfil lipídico, el que ustedes como médicos recetan para ver cómo están esos triglicéridos, esos colesterol y cada uno de ellos a nivel, cómo se está comportando a nivel fisiológico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los BLDL, ¿qué significan los BLDL? Son lipoproteínas de muy baja densidad. IDL, lipoproteína de densidad intermedia. LDL, lipoproteína de baja densidad. Y la más importante, que son las grasas buenas, que son las HDL, que son las de alta densidad. ¿Qué es lo más importante? Tener muy altas las HDL y bajitas las demás. No significa que muy por debajo, porque igual, acuérdense que tanto el colesterol que viaja en ellas como los mismos ácidos grasos los requerimos como precursores para otras moléculas y otras estructuras. Entonces no tienen que ser inexistentes, pero sí tienen que tener unos niveles que eso va cambiando la regulación como de acuerdo a la población. Muy bien. ¿Tú qué me ibas a preguntar? Ya respondí o se le olvidó. Bueno. ¿Tienen que? No. Muy bien, entonces aquí lo que les estoy mostrando es lo que pasa con el proceso de degradación, que es lo que pasa en el sistema digestivo. Arrancamos con los triglicéridos, los R1, R2, R3 corresponden a las cadenas hidrocarbonadas de esos ácidos grasos. Lo que ocurre allí hecho por la lipasa son hidrólisis que hacen el corte de 1 a 1 de los ácidos grasos hasta quedar como 2 monoacilglicerol. Listo. A nivel del páncreas tenemos la síntesis de la lipasa y la colipasa. Sin embargo, en el intestino delgado tenemos otras que nos ayudan también en ese proceso de degradación, que es la colecistoquina y la secretina, que también hacen parte de ese grupo de enzimas que están allí. Eso es lo que pasa entonces con los
Triglicéridos. Dentro de la dieta, en cuestión de grasas, ¿qué más comemos? Fuera de los lípidos, pues de esos ácidos grasos, ¿qué otro de la clasificación de grasas también es? El gordo de la punta dianca que trae. El gordo de la punta dianca. Es la mejor parte de la punta dianca. Colesterol, ¿sí o no? Que hay un colesterol. Una cosa son los triglicéridos, que son esos ácidos grasos que están unidos al glicerol, ¿cierto? Otra cosa es el colesterol. Esos colesterol, tenemos colesterol solito, pero también tenemos ésteres de colesterol. ¿Qué es un éster de colesterol? Un éster de colesterol es una molécula que es la que está aquí, están viendo ustedes en color negro. Acuérdense que el colesterol, no sé si habían visto la estructura, pero son muchos anillos y en la colita tiene un OH en un extremo, que ese es el que se mete hacia las cabezas en la membrana, y el resto son los carbonos. En ese OH, ese colesterol, cuando decimos éster de colesterol, es porque hacia el OH hay un ácido graso unido, ¿sí? Este de acá, que está en rojo, corresponde al ácido graso al carboxilo del ácido graso, y el R corresponde a la cadena hidrocarbonato. Entonces, cuando tenemos que por ese OH hay un ácido graso unido, le llamamos éster de colesterol. En el proceso de degradación, así como teníamos las lipasas, la lipasa y la colipasa que empiezan a degradar de esos triglicéridos los ácidos grasos, para los ésteres de colesterol también tenemos enzimas encargadas de hacerlo, como es el caso de la colesterol estereasa. ¿Qué hace? Cortarle ese ácido graso a ese éster de colesterol. Entonces me queda el ácido graso libre y me queda el colesterol libre. ¿Sí? Cada uno de manera independiente. Ahora, no solamente tenemos triglicéridos, también tenemos fosfolípidos, que pueden ser que vienen de la ingesta, pero que también pueden ser de la misma degradación de células que ya entraron en apoptosis, que tenía una membrana celular. No voy a estar tomando eso. Una membrana celular donde hay fosfolípidos. Usted tiene que hacer. Usted no va a ser médica, pues. Entonces, un fosfolípido, ¿cómo es? ¿Cómo es un fosfolípido? El glicerol, ácidos grasos, y tiene un grupo fosfato, por eso se llama fosfolípido. ¿Sí o no? Cuando son fosfolípidos hay una enzima muy importante que es la fosfolipasa A2. De hecho, se está poniendo muy de moda, que no es una moda sino un requerimiento a la hora de hacer evaluación de hipercolesterolemia, la medición de esta fosfolipasa A2. ¿Qué hace la fosfolipasa A2? Entonces, porque toma el ácido graso del carbono 2 del fosfolípido, lo corta para que quede como lisofosfolípido. Un lisofosfolípido. Lisofosfolípido. Solamente corta el ácido graso de la posición 2 del fosfolípido. Listo. Entonces, ¿cuáles hemos visto? De las enzimas que empiezan a degradar esas grasas. La lipasa, la colipasa, la esterolasa, colesterolestereasa y la fosfolipasa A2. Que también vimos las del intestino delgado, pero que son menos pues comunes. Ay, no fue.
Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos visto dos escenarios. Hay uno que vimos de las grasas que tomamos por ingesta, ¿cierto? ¿Está claro eso? ¿Cómo terminan en el torrente sanguíneo? En kilomicrones, ¿cierto? Que antes tuvieron que haber pasado por unos procesos de degradación, etc. Pero también tenemos el escenario de cuando tenemos una ingesta muy rica en carbohidratos. Cuando tenemos una dieta muy rica en carbohidratos, dijimos que inicialmente ese hígado se llenaba de glucógeno, pero el excedente terminaba convirtiéndose en grasa almacenada en el tejido adiposo, que esa es nuestra segunda fuente de reserva de energía. La primera es el glucógeno en el hígado y la segunda es precisamente el tejido graso, donde se va a almacenar como esa reserva energética específicamente de grasa, que la llenamos cuando estamos en ingesta y la usamos cuando estamos en ayuno. Cuando particularmente en la noche, ¿cierto? Cuando hacemos ese ayuno nocturno, en la primera fase de la noche tomamos el glucógeno, pero en realidad se dura poco y posteriormente empezamos a hacer uso de las grasas, que por eso ha llamado la atención y se ha vuelto muy famoso el tal ayuno intermitente, ¿cierto? Que trae pues varios beneficios a no tener altos picos de insulina durante el día y también poder hacer uso de esa reserva energética, que eso no puede ser usado de manera arbitraria. Cada persona es un mundo y ustedes como médicos, la idea es que tomen a su paciente de manera particular, porque a todos nos afecta el cómo vivimos, dónde vivimos, qué comemos, cómo pensamos, me estreso, no me estreso, soy tranquilo, hago ejercicio, no lo hago, cómo trabajo. Cada paciente es de manera independiente. Los pacientes no se deben de tratar como si fuera una producción y que todo sea igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un ayuno intermitente no le funciona a todo el mundo, ¿cierto? Entonces se vuelve muy famoso, pero también puede traer implicaciones no muy buenas y no es bien dirigido. Entonces, durante ese ayuno largo en la noche se hace uso de ese tejido, de la grasa almacenada en el tejido adiposo por el exceso pues, de grasas que consumimos. Que finalmente pues una parte será de esa ingesta, pero habrá otra parte que también será de la ingesta. Dentro de los ácidos grasos que vamos a encontrar son ácidos grasos de cadena muy larga, que son mayores a 20 carbonos, de cadena larga, que es entre los 12 y los 20, cadena mediana, que puede entrar ahí también, y cadena corta, que son los de carbono de 4. Y nosotros podemos sintetizar algunos ácidos grasos, como son el palmitato y el escalato, y hay otros que son ácidos grasos que son esenciales, que también los miraremos en su momento. ¿Qué hora es? Las 2:10. Bueno, es que sigue la mejor parte, no la quiero partir. Bueno, ya tenemos los ácidos grasos, el colesterol. Lo que vamos a empezar a ver es listo. Ya tenemos eso, ¿cómo lo usamos como energía? ¿Cómo vamos a coger esos ácidos grasos y los vamos a degradar para convertirlos en ATP? Para eso entonces les voy a dar una vista general de qué es lo que pasa. ¿Listo? Y luego vamos a ver paso por paso de esta vista general de cómo ocurre.
ácidos grasos, los de cadena larga y mediana, que se procesan en la mitocondria. Hay otros que son ya muy largos, que se procesan en peroxisoma, se acortan un poquito para que la mitocondria los pueda terminar de hacer lipólisis. Depende de la mitocondria, la mediana. Mediana y sí, más o menos hasta 20, entre los 12 y los 20 carbonos. Ya superior de ahí tiene que pasar otro proceso en el peroxisoma para poder hacer uso de esa energía, y también lo miraremos en su momento. La albúmina juega un papel importante porque la albúmina nos va a permitir añadir a su estructura ácidos grasos de cadena larga para poderlas llevar o transportar hasta la mitocondria. Dale que no estoy. Una vez entonces, esa albúmina nos va a llevar hasta la membrana plasmática el ácido graso, y ese ácido graso tiene que llevar un proceso de activación. Para ese proceso de activación requerimos moléculas de ATP, lo vamos a ver aparte ahorita. Primero, entiéndame lo general y luego cada pasito lo vamos a ver independiente, dándole el doble clic. Entonces lo primero es un proceso de activación, donde vamos a requerir ATP para poderlo activar. Esa activación está dada por una enzima que se llama acil-CoA sintetasa. ¿Cuál va a ser el producto de esa activación? Va a ser que ya va a dejar de llamarse ácido graso a llamarse acil-graso-CoA. O sea que también, que necesitábamos fuera de ese ATP, un CoA. Ese acil ya como acil-CoA es como si llevara el tiquete de permiso para entrar a la mitocondria. ¿Sí? Entonces, señorita mitocondria, mira, yo ya soy acil-graso-CoA, usted me permite el ingreso. Entonces empieza a pasar y dice, listo, pero tiene que pasar unos puntos de control. Y en esos puntos de control, para poder llegar hasta la matriz que es su interés, tienen que participar otras moléculas como son la carnitina, que es el otro tiquete. Ella entra por la membrana externa de la mitocondria como acil-graso-CoA, pero si quiere atravesar la membrana interna para llegar a la mitocondria, ya no solamente le sirve el acil-CoA, sino que tiene que cambiar el CoA por una molécula que se llama carnitina. Ya, otra vez. Yo soy el ácido graso, ¿sí o no? Yo soy el ácido graso. Entonces me voy a unir a una albúmina para que me transporte hasta la superficie de una membrana celular. Entonces llegué aquí, ¿sí? Ya como vengo con la albúmina, me dejan entrar, ¿sí o no? Pero para yo poder continuar y llegar hasta la matriz que es mi interés, tengo que tener una serie de transformaciones. La primera transformación es como ácido graso que tengo que activar, o sea que me voy a convertir de ácido graso común a un ácido graso CoA. Para eso voy a necesitar ATP y CoA. Listo, me transformé. Entonces yo le digo a la membrana externa de la mitocondria, amiga, me deja ingresar por allá, listo, tú ya tienes el ácido CoA, te voy a dejar paso, pero le toca cambiarse ese CoA por una carnitina para que la membrana interna pueda entrar. Entonces en el espacio intermembrana me quito el CoA y me pongo la carnitina. ¿Sí? Cuando me pongo la carnitina, ya me convierto en acil-graso carnitina. ¿Sí? Y la membrana interna me deja pasar. ¿A dónde llegué? Ya pasé membrana
plasmática, membrana externa, membrana interna. ¿Dónde estoy? En la matriz mitocondrial. ¿Para qué estoy en la matriz mitocondrial? Para que cada uno de mis carbonos como ácido graso pueda ser usado en el ciclo de Krebs como acetil-CoA o propionil-CoA, dependiendo de cuántos números de carbonos tengo. Ese proceso de irlo cortando se llama beta-oxidación. O sea que mi destino era la matriz para que se lleve a cabo la beta-oxidación. Pero resulta que no sirve que la beta-oxidación arranque teniendo yo una carnitina. Me toca volver a convertirme como había entrado a la mitocondria, como ácido graso CoA. Entonces tengo que volver a quitarme la carnitina, volver a ponerme el CoA para arrancar el proceso de beta-oxidación. A rasgo general, porque fue muy general, ¿me entendieron? Sí. ¿Cuál será el producto entonces final de esa beta-oxidación que lo veremos en detalle cada paso? Será acetil-CoA. ¿Qué va a pasar con el acetil-CoA, que es el producto de la beta-oxidación? Una parte de ello se va a ir al ciclo de Krebs. ¿Por dónde era que entraban? Acetil-CoA y propionil-CoA, dependiendo de el número de carbonos. Y otra parte se va a ir al hígado a formar cuerpos cetónicos. Profe, ¿a dónde se iba al principio? Al ciclo de Krebs. Y en la otra parte a cuerpos cetónicos. Y esta historia continuará porque no lo voy a dejar empezado. Listo, entonces mañana lo terminamos pues de ver.